de esta comisión. Hola chicos, buenas noches. Ahí está. Bueno. Nos quedan dos temitas nada más. Recién hicimos referencia a la idea de fortalecimiento de la acción sindical como un medio técnico que el legislador prevé, o que la doctrina desarrolla, mejor dicho. Hablamos al principio de los medios técnicos jurídicos, luego del fortalecimiento de la acción del grupo. Nos queda hacer mención a otros dos que tienen que ver, por un lado, con el control de la administración, medios técnicos que tienen que ver con el control de la administración. ¿Por qué decimos que es importante esto? Porque toda violación en materia de derechos de los trabajadores es una lesión a un bien común, que es el trabajo. Y por eso es importante que el poder administrador, es decir, el Estado, ¿no?, controle el cumplimiento de las normas. Tenga un control sobre el cumplimiento de las normas, y un control eficaz. Esto es lo que se llama... ¿Se escucha? Están con los micrófonos prendidos, ¿se pueden apagar? Bueno, bárbaro. Bien. Decíamos entonces que la tarea del poder administrador en el control del cumplimiento de las normas es importante. Es lo que se llama el poder de policía. El Estado ejerce lo que es un poder de policía que tiene diferentes facetas. Por un lado, una tarea educativa que tiene que realizar en el cumplimiento de las normas, ¿no? En que las normas sean conocidas por parte de lo que sería el ámbito de las relaciones de trabajo por los trabajadores, por los empleadores. Por otro lado, el poder de policía implica una persuasión acerca de aquellos o hacia aquellos que no cumplen las normas. La idea de persuadir hacia aquellos que no cumplen las normas en el cumplimiento de las normas tiene que ver también con esta labor que realiza el Estado en el ejercicio del poder de policía, que se deriva, todo esto también, en el poder sancionatorio que se ve como consecuencia del incumplimiento de las normas. El Ministerio de Trabajo, que es el que ejerce el poder de policía en el ámbito nacional, bueno, tiene el ejercicio del poder sancionatorio, a través de una ley, que es la ley 25.212, se establecen ciertas sanciones ante el incumplimiento de ciertas normas laborales que van desde lo leve hasta lo grave. Bueno, y el poder de policía es ejercido en ese ámbito justamente por el Ministerio de Trabajo. Quiero citar dos fallos que hacen referencia a esto. De hace unos años ya, del año 2008 y del año 2009, de la Corte Suprema. En una causa que se llama Gentini, del año 2008, la Corte Suprema dijo, en relación con esto, ¿no?, con la idea de lo que es el poder de policía y el ejercicio del poder de policía por parte del Estado, que el objetivo preeminente, en la causa Gentini, del año 2008, que el objetivo preeminente de la Constitución Nacional está establecido en el preámbulo, ¿no? Promover el bienestar social. Esto es lo que significa lo mismo que decir justicia social. Promover el bienestar social significa justicia social. Y entonces todos, en este sentido, tienen que participar de la mejor manera posible, de la mayor manera posible, de los bienes materiales y espirituales de la civilización. En base a este fallo, en la causa Gentini, dicta la Corte, al año siguiente, la resolución en la causa Aerolíneas Argentinas. En la causa Aerolíneas Argentinas del año 2009, la Corte dijo que no basta con enunciar derechos y obligaciones, derechos y libertades, mejor dicho, hacia los trabajadores, sino que es imprescindible evitar que la realidad pueda retasear esos derechos de manera de vaciarlos de contenido, como si no tuvieran contenido alguno. Y a este punto voy. La actividad de la policía de trabajo es fundamental, porque la relación laboral supone una desigualdad ya manifiesta entre el trabajador y el empleador. Entonces la actividad de la policía del trabajo es importante, porque el trabajo es un objeto de preferente de tutela por parte de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, dice la causa Aerolíneas Argentinas, reconoce derechos, y ese reconocimiento de derechos es para que esos derechos sean efectivos y no ilusorios.
Y en todo esto hay una actividad muy importante por parte del Estado, ¿no? Por eso los medios técnicos que tienen que ver con el control, ¿no? Justamente de parte del Estado en el respeto a el derecho de los trabajadores, dado que violaciones en materia de derechos de los trabajadores lesionan lo que sería el bien común. Esto surge también de los fallos que hemos mencionado recién. Por último, tenemos en este otro grupo, estos 4 grandes grupos de medios técnicos que hemos analizado, la cooperación en el plano internacional. La cooperación en el plano internacional. Acá hay un sujeto, un actor muy importante que es la Organización Internacional del Trabajo, sobre la cual vamos a hablar reiteradamente en este curso, porque una labor primordial por parte de la Organización Internacional del Trabajo tiene que ver con con el resultado justamente de esos acuerdos que se realizan entre trabajadores, empleadores y los gobiernos, que derivan en una Convención Internacional de Trabajo que debe, de alguna manera, establecer una guía acerca de cuáles son las normas laborales que deben cumplirse, ¿no? Un objetivo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, es que las condiciones laborales mínimas sean respetadas en todos los países. Por eso estableció diversos derechos de carácter fundamental, que de esto vamos a hablar también, llegado su momento, que deben ser respetados por todos los países. Esto de alguna manera da como un ejemplo para que se expandan estas normas laborales mínimas en los diferentes países. En una economía globalizada como la que hoy vivimos, bueno, es importante que se cumplan con los derechos laborales, sobre todo porque esto significaría de alguna manera una competencia desleal entre aquellos que no las cumplen, ¿no? Entre aquellos que cumplen y aquellos que no, ¿no? Y además son relevantes las normas de la Organización Internacional del Trabajo porque establecen mínimos sobre los cuales los países debieran trabajar a partir de la mejora de derechos. También son relevantes en el plano internacional lo que serían la cooperación y la unificación de carácter regional. Nosotros lo hemos vivido hace algunos años con mayor énfasis que en estos años que estamos viviendo, sobre la cooperación nacional regional en materia de Tratado de Mercosur, ¿no? Hay una tendencia, obviamente, que significa, que tiene que ver con el unificar legislaciones, ¿no? Y esta tendencia de unificar legislaciones para facilitar lo que serían los desplazamientos de los trabajadores entre los diferentes países de las regiones, ¿no? Tiene que ver también con la protección de los derechos de los trabajadores en sus condiciones más mínimas en cuanto al respeto de los derechos laborales. Bien, este es el panorama un poco que quería explicar, panorama que deben complementar con esta clase que van a encontrar al finalizar esta reunión virtual que tenemos de orden público laboral. La van a encontrar publicada y les pido que complementen esta clase de hoy de medios técnicos jurídicos con lo que sería el orden público laboral, como les expliqué recién. Me dijo la doctora Laguesa que hay algunas preguntas que se presentaron a lo largo de esta charla. No sé si alguien quiere hacerla personalmente y a viva voz, así el resto lo escucha, y vemos si hay posibilidad quizás ahora de contestarlas, antes de pasar a hablar un poco por ahí quizás de lo que a ustedes más les interese, que es el examen del día viernes. Profe, yo escribí en el chat, Bien. nada, es de la clase, de la primera parte. Estaba preguntando que si las leyes concurrentes en las cuales no se puede interpretar bien, o sea, se elige la más favorable para el empleado, invocando diferentes tipos de pruebas, o cómo es. Básicamente cuando estamos hablando de Rosana, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de comparación entre diferentes fuentes del derecho, del trabajo, hacemos referencia a una comparación entre diferentes fuentes de diferente nivel. Por ejemplo, una ley con un convenio colectivo de trabajo. Estamos hablando de fuentes de diferente nivel, ¿sí? Cuando comparamos fuentes de igual nivel, como pasa en el ejemplo que vos diste, que hay una ley y otra ley, de lo que hablamos ahí es de sucesión normativa. Ley posterior de lo a la anterior. Claro, lo que yo... También hay una cierta relación que se da entre la ley especial y la ley general,
cuando hablamos, por ejemplo, de estatutos, ¿no? Y ley de contrato de trabajo, ley especial con ley general. Entonces, la cuestión acerca de la aplicación de la norma más favorable no se da en ese supuesto, que es el de comparación entre dos leyes, sino que se da en el supuesto de comparación de normas de diferentes jerarquías, como pasa, por ejemplo, con el convenio colectivo de trabajo y la ley de contrato de trabajo o alguna ley de carácter especial. A eso apunta el principio de la norma más favorable, o la regla de la aplicación de la norma más favorable. No sé si a eso iba tu pregunta. Sí, sí, o sea, tengo un poco mezclado lo que es la clase de ahora con los videos, porque también de los videos había escuchado, había visto, de las instituciones que nombró usted, de las diferentes instituciones. Sí, comparamos justamente cuando hay una situación de concurrencia normativa entre fuentes de diferente nivel jerárquico, como pasa con la ley de contrato de trabajo y un convenio colectivo de trabajo, se trata de establecer cuál es la norma aplicable. Artículo 9, ¿sí? Primer párrafo de la ley, ¿sí? Y para establecer cuál es la norma aplicable, la comparación se tiene que hacer en función de los institutos, ¿sí? Nosotros vamos a comparar institutos solamente, no toda la norma, sino el instituto que entra en conflicto, ¿no? A eso apunta más que nada, lo que es la norma más favorable. Muchas gracias. Vean bien porque ahí siempre nos perdemos en ese punto. Cuando hablamos de situación de concurrencia normativa, más bien tenemos que leer el artículo 7, ¿sí? Cuando comparamos normas de igual nivel jerárquico. El artículo 7 también habla de esa situación. Hay alguna pregunta que surgió quizás también, que se hizo a la doctora Laguesa, que tiene que ver con la autonomía del derecho del trabajo, porque si alguno estudió del libro del curso del manual de Goldín, del titular de cátedra, bueno, van a encontrar que él habla además de autonomía, que tiene que ver con la autonomía académica, ¿no? Así era la pregunta, ¿no? La autonomía académica y la autonomía científica del derecho, de una rama del derecho. Bueno, esto es consecuencia de la autonomía normativa del derecho al trabajo, del derecho al trabajo como rama autónoma. El derecho al trabajo es una rama autónoma a partir de situaciones que se fueron dando en la historia que hemos nosotros reseñado, y eso trae como consecuencia de que el derecho al trabajo sea una rama autónoma del derecho, que también existe una autonomía no solo normativa, sino también disciplinaria en cuanto a lo académico. A más tardar, el año pasado se cumplieron 100 años de la primera cátedra del derecho del trabajo en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 100 años. Entonces, estamos hablando de autonomía académica y autonomía científica. ¿Por qué? Porque, bueno, la doctrina y además la jurisprudencia se ocupan de darle contenido, ¿sí?, a esta materia propio. ¿En base a qué? En base a lo que hemos estudiado acerca de los principios de derecho del trabajo y todo aquello que tiene que ver con el sistema de fuentes también. ¿Alguno una duda que quiera plantear? De todas maneras, tenemos abierta la posibilidad de que acá el viernes y después también, ¿no?, planteen sus dudas en la parte de comentarios a cada clase que hemos subido al campus virtual, pero además existe la posibilidad de que a cualquiera de los docentes de acá del curso, ¿no?, se le pueda enviar un correo electrónico para que, bueno, nosotros podamos contestar esa duda. Nos hacemos cargo de esta situación muy particular que estamos viviendo acerca de que no hay un contacto directo, más allá de lo que estamos viviendo ahora en este momento entre ustedes y nosotros. Así que esto implica de que abramos la posibilidad de que nos puedan enviar a un correo electrónico y nosotros poder contestarlo. Esto en condiciones normales no lo estamos haciendo, porque para eso tendríamos las clases presenciales de los martes y los viernes. Pero bien, cuentan con esa posibilidad y estamos abiertos a esa posibilidad.
Yo entré un poco tarde en la primera parte de la clase y quería saber si la parte de medios técnicos y jurídicos entraría en el examen porque no estaría dentro del cronograma, solamente eso. No, está dentro del cronograma. Claro, pero no para Tenemos esto, para pero el está parcial. dentro del cronograma. Es la clase de hoy, justamente. Claro. Bien, y de todas maneras, creo que Mariela estamos grabando la clase, ¿no? Para subirla luego en el campus. Sí, sí, sí. Así que, bueno, sí, van a poder de nuevo escuchar esta clase, por más que les pese, en otra oportunidad. Básicamente el examen va a consistir en un examen escrito que les va a llegar a ustedes por correo electrónico, en el correo electrónico que ustedes tienen registrado. Van a contar con, así como les llegan los avisos de toda novedad que surge en cartelera, como las clases pasadas o esta clase de hoy, así como llegan esos avisos, también les va a llegar unos minutos antes de las 8 del día viernes el examen. Van a contar con 2 horas para completar, preguntas que tienen que ver con los temas vistos, van a tener un límite de renglones o de caracteres, según ustedes cómo prefieran hacer ese examen. El examen les va a llegar por correo electrónico. Igual vamos a explicar todo esto antes del día viernes y lo vamos a explicar en el campus. Pero dentro de lo que es el campus virtual, ustedes tienen una solapa que dice estudio de casos. Bueno, ahí van a encontrar el examen y van ingresando ahí según el tema que se les asigne, tema 1, tema 2, bueno, van a contestar en ese campus virtual ingresando las respuestas en cada campo que corresponde a cada pregunta, y llegada la hora, bueno, ustedes directamente envían el examen para que nosotros lo tengamos en nuestro poder. También está la opción de enviarnos por correo electrónico en un documento de Word, ya ahí con un límite de 15 palabras, de 15 renglones, y nosotros lo voy a recibir yo en mi correo electrónico. Pero todo esto lo voy a explicar bien y detalladamente el día, unas horas antes del examen. Ustedes estén atentos a la cartelera, que ahí vamos a explicar todos los detalles. Los temas que entran son los temas vistos en clase. Les pido que, bueno, afiancen los conocimientos de acá al viernes, que es el día que tenemos el examen. Existe la posibilidad de que no se presenten el viernes y lo hagan en una segunda oportunidad. Si lo hacen en esa segunda oportunidad, no van a tener posibilidad de dar el examen recuperatorio, si es que no llega a ser suficiente la calificación. Pero sí, si aquellos que se presentan ahora el viernes y no tienen una calificación suficiente, bueno, tienen la posibilidad del examen recuperatorio, que se va a anunciar por este mismo medio el día que lo vamos a tomar, y va a ser la misma modalidad que la del día viernes. Así que no hay ninguna complicación, no hay ninguna aplicación extraña que vamos a utilizar para el día viernes, simplemente este mismo campus virtual que nos brinda la Facultad de Derecho, en el que podrán contestar las preguntas que se le hacen, y al finalizar las 2 horas que se les da para entregarlas, bueno, la envían. Y para la clase del martes siguiente, o en todo caso el viernes, van a tener la calificación disponible. Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí. En cuanto a la última guía de preguntas, en los últimos ítems sobre los principios de equidad, justicia social, gratuidad, Sí. buena fe y no discriminación. En el video Sí. que usted desarrolla el tema, a no ser que se me haya pasado por alto, no encuentro el de gratuidad, porque hay una pregunta en la guía que dice: ¿qué permite al trabajador la existencia del principio de gratuidad? ¿Me podría decir más o menos a qué se refiere? El principio de gratuidad tiene que ver más bien es una consecuencia de los demás principios. Le asegura el principio de gratuidad al trabajador que cuando quiera, reclamar sus derechos en una instancia judicial, no tenga que soportar los costos que esta iniciación de juicio provoca, ¿no? Por eso no debe pagar tasa de justicia, por eso la vivienda del trabajador está protegida frente a la eventual condena en contra del trabajador
por un reclamo judicial que ha perdido. Eso no implica que los demás bienes del trabajador puedan ser ejecutados, ¿no? También. Pero el principio de gratuidad tiene que ver más bien como una consecuencia, o es una consecuencia justamente de la protección hacia el trabajador en un procedimiento especial que es el procedimiento laboral, ¿no? Y lo que tiene que ver con, por ejemplo, soportar gastos de diligencias judiciales, bueno, también se vincula a esto. Es decir, para el trabajador le queda garantizado, y esto surge de la misma ley orgánica, la ley 18.345, ¿sí? En el orden nacional, porque en el orden provincial también hay una ley de procedimientos que también asegura la gratuidad del trabajador en los procedimientos judiciales, ¿sí? Entonces, eso está expresado en el contenido de esa ley. Pero básicamente el principio de gratuidad significa eso. Es la expresión en la instancia judicial de todo lo visto en orden de la protección del trabajador, que le asegure al trabajador recurrir a una instancia judicial de forma más bien gratuita, ¿no? Porque no tiene que pagar gastos judiciales, para reclamar por los derechos que él considere que se le han vulnerado. De todas maneras, ustedes entiendan que las clases son limitadas, en el sentido de que son limitadas en cuanto al horario. Los temas que se dan en clase son los que entran en el parcial, efectivamente, pero ustedes deben complementar el estudio de los temas en función de los libros de texto que ustedes tengan a su disposición, porque no alcanza con solamente lo que se da en clase. ¿Mm? Bueno, ese es el punto, por así decirlo. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, quedó claro, gracias. Bien, Lautaro, bien. Profe, disculpe, le hago una consulta. A lo largo del curso vamos a ver cómo es un proceso laboral. Mirá, la verdad es que Evelyn, ¿no? Sí, Evelyn. Bien. Nos queda poco tiempo, poco margen para hablar de procedimiento laboral. Quizás casi finalizando el curso tengamos algún espacio para hablar de esto. Yo no lo incluí en el cronograma, pero porque no contamos con el tiempo suficiente para desarrollar, la idea es desarrollar todos los temas que tienen que ver con el derecho individual, el derecho colectivo y el derecho de la seguridad social, pero nos quedan afuera, lamentablemente, todos aquellos temas que tienen que ver con el derecho administrativo del trabajo y el procedimiento laboral del trabajo. Quizás hay una clase antes del examen final, lo que quiere decir que lo que veamos de procedimiento laboral no va a entrar en un examen, ¿sí? Va a ser una clase adicional quizás antes de la finalización del curso. Si es que les interesa, bien, bárbaro, vamos a hacer lo posible para mantener una clase de esta manera, ¿no? Así en forma online de procedimiento laboral. La idea, si les interesa, bueno, es reservar alguna clase para esto, y lamentablemente no va a ser sino hasta antes del examen final. Bueno, gracias, profe. Bárbaro. Bueno, si no hay más Profesor, preguntas, bárbaro. Sí. Tengo una pregunta. Sí. Usted en el video de la clase en la que se compararía lo que sería el derecho del trabajo con el derecho a trabajar, en un momento se menciona si el derecho del trabajo es un derecho subjetivo exigible al Estado. ¿Estaría bien decir... trabajo. El derecho al trabajo. Al trabajo. Porque el derecho del trabajo es el que estamos estudiando en toda nuestra materia, digamos. Pero el derecho al trabajo tiene que ver con la posibilidad o con la facultad que tiene cualquier, o el derecho, mejor dicho, ¿no? Que tendría cualquier persona de exigirle al Estado que se le dé trabajo cuando las condiciones normales en la economía de un país no lo permita. Es decir, sabemos que esto tiene que ver con el nivel de desempleo, ¿no? Si hay un nivel de desempleo bajo, economía determinada, bien, no se hace tan importante el derecho al trabajo, que se torna relevante cuando no hay condiciones que aseguren trabajo para todos aquellos que lo necesitan, y esta población sea de un orden importante. Cuando el nivel de desempleo sea de un orden importante, bueno, ahí estamos en una situación de peligro, de anormalidad, que el Estado debe, de alguna manera, combatir. Entonces decimos que, peligrando el derecho a la vida por no tener trabajo, se torna exigible, ¿sí?, este derecho al trabajo,
que es como una facultad que tendría cualquier persona que tiene ganas de trabajar y no puede hacerlo, y no se le garantizan condiciones para que este trabajo de alguna manera se le preste por, digamos, lo que sería la economía de un país, por aquellos que dan trabajo normalmente en un país, ¿no? Y es el Estado entonces quien deberá tomar cartas en el asunto, de manera de asegurar las condiciones para que haya trabajo para todos aquellos que lo necesitan. A eso se refiere un poco el derecho al trabajo. Ustedes recuerden que mencionamos el PIDES, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hace mención a esta cuestión, ¿no? Al derecho al trabajo, a asegurar las condiciones para que todos tengan trabajo cuando lo necesitan. No es algo vano, no es algo muy dogmático lo que estamos planteando en torno a lo que es el derecho al trabajo. Bien, no sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta. Nos encontraríamos, en todo caso, el viernes con el examen. Bien. Vamos Profe, a... Sí. una consulta. ¿Vamos a tener que estar así en línea? Porque a mí se me complica mucho. No, Ay, no. qué bueno. Buenísimo. No. No, porque si Lo no que es re sí, complicado. sí está bien la pregunta que hace la compañera, porque en realidad sí es importante que nosotros estemos. Ante cualquier duda o pregunta que quieran hacer, bueno, tienen la posibilidad de que se nos consulte por vía de correo electrónico. Nosotros vamos a tratar de contestar en el instante, cuando haya alguna pregunta sobre el examen, ¿no? Sobre alguna pregunta del examen, nosotros vamos a estar atentos por si alguien quiere realizar una consulta, la va a hacer por medio de un correo electrónico, del correo electrónico que tienen ustedes registrados y que nosotros vamos a dar en el momento del examen. El mío o el de los otros docentes del curso. ¿La modalidad, profesor, sería escrito a desarrollar? O sea, Escrito. limitado con... Claro, a desarrollar ilimitado en una cierta cantidad de renglones. Okay. O caracteres. Pero eso lo vamos a explicar, las cuestiones técnicas por ahí, porque son con más detalle, se las vamos a explicar el día anterior o unas horas antes del examen. Tengan la seguridad de que el examen les va a llegar, así como les llegan las notificaciones de las diferentes clases, los martes y los viernes, el examen también les va a llegar. Bueno, no sé, Mariela, si querés hacer alguna mención. No, ya nos quedan 7 minutos. Santiago, lo único, voy a Gaby. dejar en el chat, por si hay 2 compañeros, Vallejos y Trimarco, que dejaron sus teléfonos celulares como para que los agreguen al chat que tienen, por si se les perdió de la reunión anterior. Bueno, buenas noches para todos, gracias por su atención. Nos encontraremos de nuevo el viernes y el martes con la primera clase de esta segunda parte sería, ¿no? Bueno, gracias por la compañía. Gracias. Gracias por Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias.